Si no eres muy bueno en historia estadounidense, posiblemente no estés consciente de la relación que tienen ellos con sus pueblos originarios. A diferencia del mestizaje del que forma parte toda América Latina, en Estados Unidos existe una muy marcada división entre los pueblos que fueron exterminados como tal por los colonizadores y la gente inmigrante que como tal pobló el país. En nuestro caso, digamos que pudo haber sido exactamente la misma historia de no ser porque la evangelización de la Iglesia Católica jugó un papel determinante, al grado de que se va a ser nuestro tema del día de hoy. Bienvenidos. Naturalmente, la primera motivación que existió para poder ejecutar todo el movimiento de conquista fue la cuestión económica. Pero hay que poner algo bien en claro. Los reyes de España y en realidad de muchas partes de Europa en esa época, que estamos hablando del siglo XVI, tenían en su mayoría gobiernos que tenían una fuerte carga religiosa. Entonces, estamos hablando de que en estas épocas la Iglesia Católica como tal sufre una crisis. Quizás lo viste en algún tema en la primaria o en alguna otra parte, sabrás un poquito acerca de lo que fue la Revolución Luterana. Y como tal, la Iglesia Católica estaba pues en vías de desaparecer. Entonces, la búsqueda también no solamente era para tener nuevos terrenos y nuevas riquezas, sino también para poder expandir como tal la influencia de la religión católica por el mundo. Cuando se hace la conquista de Mesoamérica, cuando se conquistan por fin a los pueblos indígenas de esta zona del mundo, también empieza un gran proceso de evangelización. Y este proceso de evangelización es muy importante porque como tal, varias de las encomiendas que tienen que ver con el catolicismo están relacionadas a la piedad, por ejemplo, o a la protección como tal del pobre o del más débil. No es esta exactamente una clase religiosa, pero sí hay que manifestarlo de la siguiente manera. Muchos de los grupos evangelizadores que se trasladaban a lo largo del mundo estaban, por así decirlo, comandados o dedicados a un santo en específico. Y el santo al que quiero llegar en este momento es San Francisco. Como tal, los devotos de San Francisco son personas que predican con la fuerza de lo que sería la pobreza. Entonces, esa fuerza hace que protejan siempre a las personas que menos tienen. Los primeros evangelizadores que llegaron a la Nueva España fueron franciscanos y naturalmente encontraron una identidad fuertísima con los indígenas de un inicio. Aunque es cierto que dentro del grupo de colonizadores que tenía Hernán Cortés había un religioso como tal que se encargaba incluso de entender un poco de las lenguas originarias de este lugar, no fue sino hasta que empezaron a llegar los primeros frailes que empezaron como tal a diseminarse a lo largo del país, que en verdad se le empezó a dar una importancia fuerte tanto a la lengua como a las costumbres de los indígenas. Hay aquí un problema muy fuerte porque naturalmente la conquista implicó la destrucción de todas las creencias en las cuales estaban fundamentadas los pueblos indígenas y obviamente los sobrevivientes de la conquista no querían saber nada de estos nuevos dioses, más porque se parecían obviamente a los conquistadores. Entonces el proceso de evangelización de la Nueva España y en general de todo el territorio latinoamericano fue muy complicado y muy tardado. Pero hasta cierto punto también fue bien recibido por los indígenas, porque muchas veces la única protección que encontraban venía precisamente de los frailes, que eran los que se preocupaban por mantener su humanidad y hasta cierto punto por su cuidado, no tanto porque fueran católicos en potencia, sino porque al final de cuentas eran seres humanos e independientemente de lo que creyeran, había que dárseles protección y había que respetar varias de sus cosas. Eso precisamente fue lo que propició que empezara a surgir esta mezcla de ritos que existe entre la cuestión católica y la cuestión indígena y que son singulares como tal de nuestro país. Es muy importante hablar acerca de cómo es que estas cuestiones se impregnaron tanto en nuestra vida que para empezar hay dos consecuencias principales. La primera es que el proceso evangelizador en México y en general en América Latina fue fuertísimo y le dio nueva vida al catolicismo y la convirtió de nueva cuenta en la religión más poderosa de todas. La segunda consecuencia como tal tiene que ver con las cuestiones de identidad. Debido al que la religión en América no se parece en nada a la religión de Europa, se conforma como algo que solamente tenemos nosotros y por lo tanto forma parte fundamental de quiénes somos y lo que hacemos y lo que pensamos y lo que creemos. Por ello es tan importante. No solamente grupos franciscanos llegaron a nuestro país, también llegaron grupos agustinos, grupos benedictinos y se repartieron por todas partes del país. Te estoy dejando un pequeño mapa para que más o menos identifiques las zonas por las cuales ellos estuvieron predicando.
Estas zonas crearon iglesias, las iglesias crearon comunidades, las comunidades crearon pueblos y varios de los lugares que se formaron de nuestro país dependieron del trabajo de los frailes que viajaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, ya habíamos mencionado acerca de la espiritualidad del mexicano. Esta es una de las razones por las cuales es tan fuerte e incluso si tú no profesas como tal la religión católica, sabrás entender que para nosotros las cuestiones del alma, las cuestiones del espíritu son sumamente importantes. Te estoy esperando en la siguiente cápsula.